RTP. Penúltimo segmento del programa de hoy. Estamos con el gerente general de la Bolsa de Valores de Quito, el doctor César Robalino, y con él, que lo tenemos aquí en forma presencial, como nos gusta, siempre mejor así en la radio, lo digo todo el tiempo, vamos a hablar justamente del trabajo de la Bolsa de Valores, que tiene una oferta, tanto la de Guayaquil como la de Quito, que creo que no terminamos de entender en el mercado ecuatoriano. Bienvenido, estimado César, a la mañana en RTP. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a los radioescuchas. Empecemos por algo que de hecho comentaba con un colega que trabaja en ese sector, un amigo, un colega, no estoy en el sector. Y él me decía, no se logra que el ciudadano ecuatoriano invierta en el sector de la bolsa de valores. Se meten directamente al sector financiero a comprar una póliza, un papel parecido, pero hay una oferta muy diversa en las bolsas de valores ecuatorianas. ¿Qué hay que hacer para que la gente las conozca? Por ejemplo, en este espacio, ¿cómo las presentaría usted al que nos escuche y a lo mejor tiene un dinero ahorrado que lo podría colocar ahí? Bueno, primero que nada, hay que entender que el mercado de valores forma parte de ese gran sistema financiero que es Ecuador. Tú acabas de mencionar sistema financiero y haces una relación con bancos o en su defecto con las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una alternativa que está dentro del concepto del sistema financiero ecuatoriano. Desde el punto de vista de ahorro, ¿sí? Tú tienes varias alternativas para ahorrar. Obviamente lo haces a través de una compra de un CD en un banco, en una cooperativa, tienes tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente, que son los mecanismos de poder transar. En el mercado de valores tienes no solo el concepto de invertir en el mercado de valores, sino diferentes títulos. Entonces tú puedes comprar también un certificado de depósito de un banco en el mercado de valores. También puedes comprar un certificado de depósito de inversión de una cooperativa que está listada y que está autorizada para transar estos títulos en el mercado de valores, ¿sí? Puedes comprar obligaciones corporativas, que son títulos que representan inversión para poder financiar actividad productiva de empresas calificadas, ¿sí? Corporativas, empresariales, etcétera, etcétera. Puedes comprar un papel comercial también, que es una inversión que financia un capital de trabajo de una empresa hasta un año. Puedes comprar, por ejemplo, notas de crédito, el SRI, que te permiten a ti como empresa o como persona natural utilizarlas para el pago de impuestos, ¿sí? Cada año, ¿sí? Puedes comprar bonos del Estado, ¿sí? En este caso, el Estado le entrega bonos a los jubilados en función a todo su proceso de salida, y los jubilados los venden en el mercado a los interesados para poder tener esa liquidez, esos fondos, y de alguna forma poder poner su negocio o simplemente vivir su jubilación en función a ciertos tipos de ahorros. Entonces, desde ese punto de vista, sí nos falta, creo, como mercado de valores. El mercado de valores lleva 50 y pico de años en el país. Sí nos falta ser un poquito más intensivo en los procesos de capacitación, ¿sí? Las dos bolsas, como tú mencionas, tenemos esos procesos. Desde el punto de vista de la Bolsa de Quito, nosotros hemos capacitado un poquito más de 100,000 personas desde el 2020. Eso más o menos te da una idea de los procesos. En los últimos 4 o 5 años hemos tratado de capacitar más de 10,000 personas. Y dentro de ese concepto tú tienes diferentes ofertas comerciales. Nosotros llegamos, por ejemplo, con el juego de la bolsa, ¿sí? Que es un proceso automatizado, digital. Llegamos a chicos desde quinto y sexto curso. ¿Sí? En colegios. Tenemos seminarios del mercado de valores, cómo actuar en el mercado de valores, cómo invertir en el mercado de valores para estudiantes de universidad, para young professionals, llamemos así, profesionales jóvenes, y tenemos programas ejecutivos con 2 universidades, una en Quito y una en Guayaquil, que te permite ya tener conocimientos mucho más técnicos de lo que significa invertir más detalladamente, el tecnicismo, ¿no? Hay un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una variedad de instrumentos para renta fija, que los splits, por ejemplo, que a lo mejor no logra entender el gran público, y a veces hasta el que se sienta en el panel, en la cabina, no lo puede hacer. Hay otros que conocemos bien, la renta variable, las acciones, muy sencillo, pero que le da miedo al ecuatoriano meterse a eso, porque claro, compró una participación, un derecho a que repartan el resultado, y si el resultado es negativo no reparten nada. Correcto. Entonces, ¿cómo hacer para familiarizar más a la gente justamente con estas dos cosas? En la renta fija, lo más técnico, y en la renta variable, pues lo que nos da miedo.
Mira, en la renta fija es como ir a una institución financiera, bancaria o cooperativa a comprar e invertir en un certificado de depósito. Es el mismo concepto. Yo tengo $5,000, tengo $1,000, compro un título cuyo riesgo es una empresa, ¿sí?, del país, y yo espero los 6 meses a que me devuelvan los $1,000 más el rendimiento, que tiene una tasa de interés. Si lo quiero hacer a más largo plazo, dependiendo de cómo se estructura la emisión de obligaciones, sigo teniendo los $1,000, sigo invirtiendo y en función del cronograma de pagos tengo que esperar hasta que sea el vencimiento y me vayan pagando no solo el capital, sino también los intereses. Es el mismo concepto de ir a un banco, a una cooperativa, a invertir en un certificado de depósito, ¿sí? Por el lado de la renta variable, sí tiene sus riesgos adicionales, como acabas de mencionar. Uno, por lo general, se invierte en una acción, espera el dividendo al próximo año y adicionalmente espera que en función al proceso de oferta y demanda, la acción pueda subir, ¿sí?, para poder hacer una ganancia de capital en el precio de la acción. Esa acción puede bajar, como puede subir. Los dividendos, como tú lo acabas de mencionar, pueden ser positivos como pueden ser negativos. Y eso va a depender mucho de que uno analice la empresa a la cual uno está invirtiendo en acciones, ¿sí?, el conocimiento del modelo de negocios, históricamente cómo han desarrollado su negocio, cuáles son las utilidades, cuáles son las perspectivas. Porque no es simplemente en el mercado de acciones de comprar y listo y esperar a que todo pase bien, ¿no? Ese sigue siendo un riesgo, ¿sí? Creo que en algunos casos cuando uno comparte con amigos, ¿sí?, o conocidos, hacen lo mismo pero no en el país, hacen lo mismo en Estados Unidos a través de las aplicaciones. Y claro, ese proceso es de aprendizaje inicial con todos los procesos que hacemos como mercado de valores de capacitación y de ahí sí tienes que tener la capacidad de capacitarte, autocapacitarte para poder entender un poco más los temas técnicos. Y otra de las facilidades que hay es que, claro, en el país las casas de valores autorizadas por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros son las únicas autorizadas a intermediar valores, ¿sí? Cuando uno empieza a ver en redes, empieza a ver una cantidad de publicidades de gente que lamentablemente no tiene la autorización, peor de los conocimientos técnicos para poder empezar a ofrecer estos títulos. Y te asesoras con una casa de valores cuya responsabilidad y facultad es asesorarte bien en función a tu perfil de riesgo. Si tú eres un inversionista que coge más riesgo, dices, voy a meter todos mis ahorros en la acción X y esperar a ver qué pase bien. Si no, empiezas a diversificar tus inversiones en un título de renta fija, en un título de renta variable, en esta acción, en este título de corto, largo plazo, en notas de crédito, en certificados de depósito, y así vas teniendo una diversificación de tu portafolio. Doctor Robalino, ¿no? Dentro de lo que usted ha hablado y también de estas estrategias que han implementado para acercar más el tema de la inversión de las bolsas de valores, tanto de Quito como Guayaquil, sí me gustaría consultarle sobre esa estrategia que ustedes han implementado. Sé que a mediados de junio o a inicios de junio tuvieron algún tipo de acuerdo con la PNUD, se unieron para impulsar las finanzas sostenibles. ¿Qué tan importante es esto, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos, ya sea por el paro, la seguridad, la economía del país prácticamente es resiliente? A ver, una de las estrategias de la Bolsa de Valores Quito es fomentar la emisión de bonos temáticos que se llaman, ¿sí? Esos bonos temáticos permiten financiar actividades productivas de las empresas que tienen adicionalmente un contexto de alinearse a cualquiera de los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ahí tienes el tema de género, tienes el tema de educación, tienes el tema verde, tienes el tema social, etcétera, etcétera. Dentro de ese concepto, ¿sí? En el país llevamos emitidos cerca de $920 millones de bonos temáticos que no solo financian actividades productivas o actividades financieras, en este caso particularmente de bancos, sino ese contexto me permite a mí tener un efecto positivo en el ambiente. Un efecto positivo, por ejemplo, en hacer inclusión financiera a mujeres a través de crédito, ¿sí? Inclusive poder financiar actividades productivas de las personas que tienen mayor edad, ¿sí? Financiar actividades que me permitan tener mejor educación, ¿sí? Entonces, el proyecto que tenemos con el PNUD, ¿sí?, que es fomentar las finanzas sostenibles a través de la emisión de bonos temáticos, el objetivo es ir al sector real de la economía, ¿sí? Porque de los 940 millones de dólares, el 90 y pico % es bancario, ¿sí?, y es de cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Tenemos, creo que, 2 emisiones de 2 empresas privadas y reales del sector, que son las únicas y no son montos tan importantes, ¿no? Y uno tiene que entender que uno tiene que aportar al medio ambiente, tiene que aportar al tema social, tiene que poder trasladar el concepto de finanzas sostenibles en el tiempo para que tengamos una sociedad mucho más
limpia, llamémoslo así desde el punto de vista de ambiente, y que todos tengamos ese gran concepto de inclusión financiera para poder hacer nuestras actividades productivas a través de crédito o a través de financiamiento del mercado de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Con este amigo que hablaba hace unos días, como le comentaba, tratamos de buscar razones también por las que, aparte, digamos, el desconocimiento o de, digamos, el perfil de riesgo promedio ecuatoriano, por la que la gente todavía no aprovecha las oportunidades de las bolsas de valores. Y en esta conversación alguien decía, bueno, es que también falta el ahorro, es decir, falta el cash in hand para ir a ponerlo ahí. ¿No será de empezar por eso primero? ¿Fomentar una cultura del ahorro para luego fomentar una cultura de inversión? Mira, nosotros tuvimos una asesoría internacional el último trimestre del año pasado y ellos empezaron a buscar todo ese concepto de información de ahorro. El ahorro en el país sí está concentrado, ¿sí? En los que tienen la capacidad de ahorrar, ¿sí? Por darte un dato, y no voy a ir al tema de bancos o cooperativas porque eso es público, pero las administradoras de fondos tienen captaciones de 2.200 millones de dólares. Eso es un monto bastante importante en la cual empiezas a ahorrar desde 5, 10, 15 dólares, ¿sí? En las administradoras de fondos a través de todos sus fondos de inversión. Entonces te digo, 2.200 millones de dólares es bastante plata. Si tú le sumas todo lo que se ahorran en las cooperativas y en los bancos, o sea, son montos importantes que de alguna forma te permiten financiar actividad productiva a todas las escalas dentro de los conceptos de segmentos de crédito. Yo creo en este tema, como te dije hacia el inicio, nos falta mucho por hacer. Formamos parte de la gran estrategia nacional de inclusión financiera que emitió la Junta de Política y Regulación Financiera anterior. Esta semana nos reunimos con la nueva Junta para tratar algunos temas de reformas en el mercado de valores y también presionar porque necesitamos educar a los chicos, digo, desde los 12 años, 11, 12 años, porque claro, a los más chiquitos a veces es más complicado darles información desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero si empezamos desde pequeños, tanto en el sector privado, en el sector público de la educación, a capacitar de los 12 años qué significa la administración de dinero, qué significa que yo tengo una mesada de $5 a la semana y no me pueda gastar 6, pues, ¿no? Yo siempre digo, claro. Yo entendí, por ejemplo, en la economía, uno de los primeros conceptos reales que absorbí fue la inflación. ¿Por qué? Porque cuando yo entré a la secundaria, con $2 comía con gula. Claro. Y cuando salí de la secundaria, con $2 no me alcanzaba por una roja de pizza. Exacto. Ahí aprendí que era la inflación. Exacto. Entonces, esos conceptos sí hay que inculcarlos, ¿no? Y poco a poco el concepto del ahorro, el concepto de cuáles son las alternativas diversas de ahorros que hay en el país, ¿sí? Ahora bien, esto de aquí es como cuando te digo, uno está de pequeño y dice quiero ser futbolista, ¿no? Soy bueno o soy medio bueno o soy malo. Si es que quiero ser futbolista, tengo que ponerle empeño. Tengo que entender, tengo que ver videos de Messi, tengo que ver de esto, tengo que entrenarme aquí y acá. Es lo mismo para invertir. Tengo que educarme. Así lo haga a través de todas las plataformas que podemos ofrecer nosotros, como Bolsa de Valores Quito, o a través de las plataformas que las casas de valores tienen, o la misma Bolsa de Guayaquil tiene, ¿sí? Y poder educarnos. Y el momento que tenga la decisión, sí, ir a asesorarnos con las personas que están autorizadas, que son las casas de valores aprobadas en el país. ¿Cuáles son esas plataformas? Te digo, en el caso nuestro es el juego de la bolsa y todos los programas de capacitación que tenemos a través de webinars, a través digital. Y esa es la forma de ir educándonos, ¿no? Así es. No hay de otra. Hay mucha depredación en redes sociales, mucho curso mentalidad de tiburón que realmente es un curso para, entre comillas, invertir, que realmente es una estafa. Y es invertir fuera. De hecho, ya mismo tenemos un entrevistado con el que podemos también meternos a hablar de ese tema, pero... Fíjate, hace 2 semanas una muy buena amiga mía me llamó y me dijo que yo trabajé en la banca muchos años y me dijo, ¿sabes qué? Dame una mano porque tengo que hacer un reclamo de uso de tarjeta de crédito. Le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Utilizaron la tarjeta en Amazon? Me dice, no, se me ocurrió invertir en algo y me estafaron. Wow. Y fue un monto importante y es una persona que es profesional, una mujer muy profesional, muy capaz y te sorprende. Yo le dije, ¿de dónde hiciste eso? No, es que en redes salió. No puede ser. En el país, los únicos autorizados a intermediar valores en el mercado de valores son las casas de valores autorizadas y tenemos 30 casas. El resto, si quieres invertir en el exterior, como a veces veo en redes, cada uno asume su riesgo, ¿sí? Pero hay que ir con la gente que legalmente está autorizada a poder intermediar.
Doctor Robalino, Nos quedamos con eso. nos quedamos con eso, 9 de la mañana en punto. Vamos a nuestra Muchísimas última gracias pausa. por el tiempo. Y ya regresamos con más. RTP